Las 5 doncellas. ¿Existían o no existían? Ni hartos ni hambrientos, había una corneja graznadora y un gorrión chismoso. En tiempos remotos, en uno de los estados orientales, en la Mahalla de los comerciantes, Mahalla es una estación de paso, vivía una muchacha muy hermosa de unos 15 años llamada Karamat Khan, vestida con costosas sedas. Un día tomó en sus manos una bella canasta, fue al bazar, compró para las necesidades domésticas carne, mantequilla, arroz, zanahorias, cebollas y algunas verduras más. Para llevar las compras, contrató a un cargador y se dirigió a casa. El cargador se echó la carga a la espalda y llegó a la casa de la muchacha. Nunca en su vida había visto semejantes aposentos y de la sorpresa abrió la boca. La casa era muy hermosa. En el jardín crecían árboles frutales. En el centro del patio había una gran piscina. En cada uno de los 4 lados de ella había elevaciones alfombradas con tapices más rojos que granadas, con cojines de raso y seda. Alrededor perfumaban diversas flores aromáticas. Junto a la piscina, en cadenas doradas, estaban sentados 2 perros. Karamat Khan entró en la casa y enseguida salió con una moneda de oro y se la dio al cargador. El cargador, tomando el oro, miraba con los ojos desorbitados, ora a él, ora a Karamat Khan. Entonces de las puertas se asomó una hermosa muchacha y dijo: «Hermanita Karamat Khan, dale a este cargador otra moneda de oro más, para que no le parezca poco el pago». «Está bien, hermanita Mujtabar Khan», respondió Karamat Khan, entró en la casa, sacó otra moneda de oro y se la dio al cargador. El cargador tomó también este oro y se sorprendió aún más. Mujtabar Khan le dijo entonces al cargador: «¿Por qué te sorprendes? ¿Acaso te parece poco este oro? Yo nunca hubiera podido ganar 2 monedas de oro», dijo tartamudeando el cargador. «Me sorprende que por un servicio tan pequeño me hayan dado 2 monedas de oro». Luego preguntó: «¿Bromean conmigo o realmente me dan estas monedas?» «¿Para qué habríamos de bromear contigo? Realmente te hemos pagado 2 monedas de oro», dijo Mujtabar Khan. El cargador, alegre, se guardó las monedas de oro en el bolsillo. En ese momento, alguien tocó a la puerta. Karamat Khan fue a ver quién había llegado. Allí estaban 3 jóvenes ciegos. Dijeron: «Somos forasteros. Si es posible, permítenos pasar la noche hoy en vuestra casa y mañana continuaremos nuestro camino». Karamat Khan respondió: «Le preguntaré a mi hermana mayor Mujtabar Khan», y corrió a la casa. Mujtabar Khan dijo: «Si son forasteros, que entren». Karamat Khan salió y condujo a los ciegos al jardín. Mujtabar Khan invitó a los ciegos a sentarse sobre las elegantes alfombras, extendió ante los huéspedes un mantel, puso sobre él una gran bandeja con frutas y dulces. Karamat Khan trajo el samovar e hizo té negro fuerte, lo sirvió en tazas y se lo ofreció a los huéspedes. Luego Mujtabar Khan gritó: «¡Mukarram Khan!». De la casa se asomó una tercera muchacha hermosa. «Hermanita, las escucho», dijo. «Hermanita Mukarram Khan, encárguese de preparar el almuerzo». Mukarram se puso a preparar pilaf. Primero cortó la carne, las zanahorias, las cebollas. Luego encendió fuego en el hogar y puso el caldero. Preparado el pilaf, lo tapó. Mientras tanto, los forasteros bebieron té. Mujtabar Khan recogió el mantel y, dirigiéndose a Mukarram Khan, dijo: «Saque de la casa los dutares. Tocaremos algo para los huéspedes y los alegraremos». Mukarram Khan trajo el dutar, el tambur y el guijac. Mujtabar Khan tomó en sus manos el guijac, Mukarram Khan el tambur y Karamat Khan el dutar, y las hermanas cantaron una canción. Que ahora se diviertan y ustedes escuchen sobre otra cosa. El Shah de esta ciudad ese día mantenía consejo con su sabio visir. «Veamos de qué se ocupa nuestro pueblo por las noches», dijo. Los 2 se disfrazaron con ropas de comerciantes, montaron en caballos y se pusieron a recorrer las calles de la ciudad nocturna. Llegaron a la Mahalla donde vivía Mujtabar Khan con sus hermanas. La música y el canto que sonaban en el jardín de Mujtabar Khan llegaron a los oídos del Shah y le gustaron esas voces tiernas y hermosas. Después de escuchar un poco, el Shah le dijo al visir: «Entremos en esta casa, veamos». Rápidamente bajaron de los caballos y tocaron a la puerta.
Karamat Khan, al oír los golpes, puso el dutar y, corriendo hacia la puerta, preguntó: ¿Quién está ahí? El Shah dijo: somos comerciantes extranjeros. Llegamos a vuestra ciudad de noche y, sin saber dónde pasar la noche, llegamos a vuestra puerta. Ustedes aún no duermen. Les pedimos permiso para pasar la noche hoy en su casa y mañana encontraremos el lugar a donde debemos ir y nos iremos. Karamat Khan le dijo esto a Mushtabar Khan. Si son extranjeros, que entren, dijo Mushtabar Khan. Karamat llevó al Shah y al visir al jardín y se saludaron con todos. Mushtabar Khan les señaló un lugar junto a los ciegos y sacó una nueva bandeja con comida. Ustedes son forasteros, ahora hagan lo que hagan, no se sorprendan, no hagan preguntas. Si rompen la condición y hacen una pregunta, los castigaremos severamente, dijo. Todos estuvieron de acuerdo. Mushtabar Khan se levantó, puso pilaf en un plato de oro y lo colocó ante el Shah y el visir. El segundo plato con pilaf lo puso ante los ciegos. El tercer plato lo puso ante el cargador y el cuarto plato lo tomó para ella con sus hermanas. Después de comer, todos bebieron té. Las muchachas recogieron el mantel y nuevamente se pusieron a tocar y cantar. Media hora después llevaron los instrumentos musicales a la casa y Mushtabar Khan le dijo a Mukarram Khan: «¡Trae a ambos perros!». Karamat Khan sacó del caldero los restos del pilaf en 2 platos de oro y los trajo al jardín. Mushtabar Khan azotó a los perros con un látigo hasta casi matarlos. Los perros lloraban como personas. Mushtabar Khan tiró el látigo, se puso a acariciar a los perros, los besó en el hocico y puso ante ellos los platos con pilaf. Cuando los perros comieron, los volvieron a poner en la cadena. Al ver esto, todos se asombraron. Especialmente se sorprendió el Shah y, olvidándose de la condición, preguntó: «Mushtabar Khan, ¿por qué golpearon a los perros y después los acariciaron, los besaron y les dieron pilaf en platos de oro?». Mushtabar Khan se enojó y dijo: «Pero si los había advertido, ¿por qué hicieron una pregunta? Ahora no se enojen conmigo. Su pecado está en su cuello». Se levantó de su lugar y aplaudió. Entonces al jardín entraron 10 luchadores y preguntaron: «¿En qué podemos servir, señora?». «Aten las manos y los pies a estos 2 comerciantes y a los 3 ciegos», ordenó Mushtabar Khan. Los forzudos inmediatamente les ataron los pies y las manos a todos. Mushtabar Khan les dijo a los luchadores: «Ahora son libres, váyanse a sus lugares». Los luchadores se fueron. Entonces Mushtabar Khan se dirigió al Shah, al visir y a los ciegos. Hermanos, ahora me contarán en orden qué beneficios han visto en su vida y qué penas han tenido que sufrir. Yo determinaré a todos el castigo según las alegrías y penas vividas». Mushtabar Khan primero hizo hablar al primer ciego. Relato del primer ciego. Yo soy el príncipe Shoyak, hijo del Shah de la ciudad de Dagestán. Una vez, cuando tenía 14 años, mi padre junto con su sabio visir me llevó de cacería. Anduve con mi padre cazando animales. Después de la cacería, mi padre y el visir se sentaron a descansar. Me senté yo también. Examinando el fusil, vi que el cerrojo del fusil se había ensuciado. Apreté el gatillo. El fusil se disparó y la bala dio directamente en un ojo del visir. Mi padre me regañó. «Padre, yo no sabía que el fusil estaba cargado». Diciendo esto, lloré. El visir se enojó mucho, pero temiendo a mi padre no pudo hacerme nada. Recogiendo la presa de caza, regresamos a la ciudad. Pasaron 3 o 4 meses y mi padre me dijo: «Hijo mío, yo parto en campaña y tú vete donde tu tío, allí estudiarás». Desde que el visir se quedó ciego de un ojo, su carácter ha cambiado mucho para mal. Temo que en mi ausencia te haga daño. Al segundo día, mi padre me envió en compañía de varios guerreros a la ciudad de Bustán, donde mi tío era Shah. 1 mes o 2 viví donde mi tío como huésped, y después comencé a estudiar en la escuela donde estudiaban el hijo y la hija de mi tío. El hijo de mi tío, Josha Tursun, era 4 años mayor que yo. Cuando estudiamos 2 años, me enteré. El hijo de mi tío se había enamorado de su propia hermana Tulgan Oy. Ella también se había enamorado de su hermano.
Al enterarme de esto, me horroricé, pero no se lo dije a mi tío. Un día mi tío se enteró de esto. Se enojó. Construyó un palacio separado para su hija Tulgán Oy, la sacó de la escuela y la encerró en el palacio. No confiando en sus 40 sirvientas, rodeó el palacio de guardias. «Si mi hijo viene aquí, aprésenlo y tráiganmelo», ordenó a la guardia. Pasó otro año, el hijo de mi tío me llamó y dijo: «Hermano mío, hoy te llevaré a un lugar». Sorprendido, respondí: «Está bien, si hay que ir, vamos». El hijo de mi tío dijo: «Iremos cuando suene la llamada a la tercera oración». «Está bien». Terminando las clases en la escuela, llegamos a casa y después de almorzar partimos en camino. Después de la tercera oración, Yoja Tursun me llevó a cierta casa. Para entonces ya había oscurecido. Dejándome en la calle, entró por la puerta y al poco tiempo salió llevando un saco a la espalda. «Vamos», dijo, y yo fui. Cuando salimos a las afueras de la ciudad, desató el saco. Miro, de él sale Tulgán Oy. Me sorprendí mucho. El hijo de mi tío se apartó 10 pasos y excavó la arena. Debajo de ella apareció una puerta. Abrió la puerta, hizo pasar a su hermana por ella, me extendió la mano y dijo: «Adiós, hermano, no nos recuerdes con mala palabra. Nos encontraremos contigo ahora solo en el otro mundo. He aquí el fin de nuestra historia», dijo, y despidiéndose de mí, añadió: «No le digas a nadie el secreto de este lugar. Antes de irte, cubre la puerta con arena». Bajó al pasadizo y cerró la puerta tras de sí. Cubrí la puerta con arena, como él había dicho. Cuando llegué al palacio, mi tío me preguntó: «¿Viste a Yoja Tursun?» Desde la mañana hasta la tarde estuvimos juntos. Después dijo que iría a un lugar, y desde entonces no lo he visto», respondí. Por la mañana, mi tío me dijo que el hijo y la hija habían desaparecido. Fui a la escuela. 2 meses después, terminé la escuela y me dispuse a regresar a la ciudad de mi padre. Mi tío estaba agotado buscando al hijo y a la hija. Me dio pena, y todo lo que sabía sobre ellos se lo conté. Mi tío me pidió que lo llevara a ese lugar. Llevé allí a mi tío y desenterré esa puerta. Cuando entramos con mi tío, vimos que los fugitivos, como habían yacido abrazados, así habían muerto, y sus cuerpos se habían quemado, carbonizado y estaban negros. Al ver esto, mi tío dijo: «Ustedes debían haber sufrido estos tormentos. Yo mismo debía haberlos castigado así, pero no me atreví». Con estas palabras, mi tío salió del cuarto. Yo también salí tras él, cerré la puerta y la cubrí, como antes, con arena. Mi tío y yo regresamos al palacio. Después de que mi tío vio todo con sus propios ojos, la llama de su pena se apagó. Una semana después pedí permiso a mi tío para regresar a mi ciudad. Mi tío dijo: «No te vayas, sé mi hijo». Respondí: «Iré a ver a mi padre y entonces regresaré». Mi tío estuvo de acuerdo. Me obsequió regalos y en compañía de varios guerreros me envió a casa. Me dio una carta dirigida a mi padre donde le informaba de todo. Nos subimos a una barca y después de varios días llegamos a la orilla en las afueras de la ciudad. Me puse a cambiarme de ropa nueva cuando de repente vi que se dirigía hacia nosotros un grupo de guerreros. «Los guerreros de mi padre vienen a recibirme», pensé. Pero tan pronto como se acercaron los guerreros, me ataron las manos y los pies, mataron a mi guardia y me llevaron a la mazmorra. 2 días estuve allí sin comida ni agua. Al tercer día me llevaron ante el Shah. Aquí reconocí en él al visir tuerto. Resulta que mientras yo estuve ausente, mi padre había muerto y este visir había tomado el trono. Dijo amenazadoramente: «¿Te acuerdas cómo cegaste mi ojo?». Me metió el dedo en el ojo y me lo sacó. «¡Verdugos, descuarticen a este desgraciado!», ordenó. Los verdugos me llevaron para descuartizarme. Comencé a suplicarles, a rogarles, les dije quién era yo. Me compadecieron y me dijeron que huyera de esta ciudad. «Si no te escondes y el Shah se entera, ordenará cortarnos las cabezas a ti y a nosotros», dijeron. «Ya hace 10 días que, habiendo dejado la patria y sufrido muchas dificultades, llegué a vuestra ciudad.
Estaba sentado en la casa de té bebiendo té cuando entraron estos dos ciegos. Conversamos, nos contamos nuestras historias, nos hicimos amigos, y aquí hemos venido. Terminó su discurso el príncipe Shojak. Karamat Khan, desata las manos y los pies a este joven, dijo Muchtabar Khan. Karamat Khan rápidamente desató las manos y los pies de Shojak. Bien, joven, ahora es tu turno, le dijo Muchtabar Khan al segundo ciego. Relato del segundo ciego. Yo soy el príncipe Guliam, hijo del Shah de la ciudad del Cañón. Mi padre me enseñó y me convertí en un buen erudito. Yo escribía muy hermosamente. Todos los que veían mi letra me envidiaban. El Shah de la ciudad de Herat, habiendo oído hablar de mi hermosa letra, le escribió una carta a mi padre. En ella le pedía que me enviara a él como secretario. Mi padre me habló de esto. Yo no di mi consentimiento. Entonces mi padre confesó: «Hijo mío, tú sabes que este es un gran Shah. Yo estoy sometido a él. Si tú no vas con él, me guardará rencor». Al oír estas palabras de mi padre, respondí: «Bueno, si hay que ir, vamos». Al segundo día, mi padre me envió a Herat en compañía de 500 guerreros. Navegamos en una barca varios días y desembarcamos en la orilla de los alrededores de Herat. Cenamos y nos acostamos a dormir, pero pronto desperté por el galope de cascos. Decidiendo que el Shah de Herat había enviado guerreros a mi encuentro, se lo conté a mi gente. En ese momento llegaron galopando guerreros montados y nos atacaron. A mi gente unos los cortaron, a otros los mataron a tiros. Yo yacía entre los cadáveres y me hacía el muerto. De mi gente, ni uno quedó vivo. Los guerreros montados recogieron las armas y desaparecieron. Por la mañana miré a los lados y salí de entre los cadáveres. Me vestí con ropa de pastor y partí a la ciudad. Paseando por las calles, me topé con la tienda de un sastre. Entré y saludé. El sastre aceptó mi saludo, señalándome un lugar. Me propuso sentarme. Me senté. El hombre preguntó: «¿Quién eres y de dónde eres?». Le conté todo lo que me había pasado. Dirigiéndome a vuestro Shah, fui atacado por bandidos y sufrí desgracia. Me da pena ir así ante el Shah. Si es posible, permíteme trabajar algún tiempo en su casa, vestirme y después presentarme ante el Shah, pedí. El sastre dijo: «Yo sé todo sobre esto. Qué bueno que no te dirigiste al Shah, sino que viniste a mí. La suerte te favorece, prolongaste tu vida». «¿Qué significan sus palabras? No entiendo nada», pregunté. El sastre empezó contándome sobre el rencor que el Shah guardaba a mi padre. «Él quería apoderarse de ti y de cualquier manera quitar a tu padre del trono de Shah», dijo. «¿De dónde sabe usted todo esto?», pregunté. «Yo soy el sastre del Shah», respondió. «Una vez oí cómo el Shah con el visir conversaban sobre tu llegada. Me entristecieron mucho las intrigas que preparaba el Shah. El sastre era una persona buena y bondadosa». Me dijo: «No te aflijas, hijo mío, mañana te presentaré con los leñadores. Algún tiempo trabajarás con ellos en las montañas, te vestirás y regresarás a la patria». Me alegré mucho con estas palabras. Tomé una cuerda y un hacha y me uní a los leñadores. Una vez me levanté una hora antes que todos los leñadores, tomé la cuerda y fui por leña. En las montañas me topé con un árbol seco. Si corto este árbol, obtendré mucha leña para vender, pensé, y comencé a cortar el árbol con el hacha. Crujió y se volcó, arrancado junto con la raíz. Bajo tierra se abrió una gran cueva. «¿Qué cueva es esta?», pensé, y decidí bajar a ver. En la cueva descubrí un camino que me llevó a una puerta. La abrí y vi a una muchacha sentada. Era hermosa como la luna, como el sol. No había tal belleza en el mundo. «¡Ay, que me muera! ¡Eres una persona!», gritó la muchacha. «Sí, una persona», dije. La muchacha corrió hacia mí. «Por fin me tocó ver a una persona». Diciendo esto, se deshizo en lágrimas. Extendió cojines de raso y me propuso sentarme en ellos, y ella misma se remangó y preparó comida. Yo comía los platos y le hacía preguntas. «¿Quién es usted y qué hace aquí?». La muchacha comenzó el relato. «Yo soy Kumushkan, hija del Shah de la ciudad de Parsi. Cuando tenía 15 años, se enamoró de mí un dib. De noche me robó,
me trajo aquí y desde entonces me tiene aquí. ¿Cuándo la robó?, pregunté. Kumushkan respondió: se cumplieron 2 años. En lugar de vivir en esta cueva, ¿por qué no huye de ella?, dije. No hay ninguna posibilidad de huir de esta criatura maldita, respondió la muchacha. ¿Dónde está el DIF y cuándo vendrá?, le pregunté. Ahora está en Kuchikov. Viene una vez cada 40 días, dijo Kumushkan. ¿Cómo llama al DIF si algo la asusta?, pregunté. Kumushkan respondió: si necesito al DIF, presiono esta piedra y el monstruo aparece inmediatamente. Sin que la muchacha se diera cuenta, presioné la piedra. Inmediatamente se levantó una tormenta terrible. Ahora ha llegado mi muerte. Usted ha llamado al DIF. Huya, dijo la muchacha, deshaciéndose en lágrimas, y me señaló la puerta. Entré en la cueva vecina y me escondí. Del miedo yacía sin moverme. Vino el DIF y le preguntó a la muchacha: ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Kumushkan respondió: no ha pasado nada. Preparé buena comida y lo llamé para que comiéramos juntos. El DIF comió en silencio la comida. En la calle encontró el hacha y la cuerda que yo había dejado, y yendo hacia el sastre, preguntó: ¿de quién son esta cuerda y esta hacha? El sastre respondió: no sé, pregúntenles a los leñadores. Hace poco regresó un leñador. Tal vez sean sus cosas. Mientras tanto, yo salí de la cueva y regresé a la ciudad donde el sastre. El DIF me preguntó: ¿son tuyos este hacha y esta cuerda? No sabiendo qué responder, dije la verdad. Sí, míos. Entonces el DIF me apretó bajo el brazo. Voló, me puso ante Kumushkan, me puso una espada en las manos y ordenó: ¡corta a la muchacha! ¿Por qué habría de matarla sin motivo alguno?, dije, y me negué a cumplir la orden del DIF. Él me arrebató la espada y se la dio a la muchacha con las palabras: «Corta a este joven». Ella también le dijo: «¿Por qué habría de cortarlo sin motivo alguno?». Entonces el DIF le arrebató la espada de las manos a la muchacha y la cortó en pedazos pequeños. «¿Con qué muerte te mataré?», me preguntó. «Como usted quiera», respondí. Entonces susurró un conjuro, sopló sobre mí y me convertí en mono. El DIF me agarró, se elevó en el aire, voló y me arrojó en el bosque. 5 o 6 días salté de árbol en árbol y trataba de estar donde había flores. Aunque estaba en forma de mono, mi mente estaba conmigo, solo que no podía hablar. Una vez, después de una semana, estaba sentado en la copa de un árbol y de repente vi que navegaba una barca. Bajé del árbol y fui tras la barca, que pronto se detuvo en la orilla. La gente bajó a tierra. Después volvieron a subir a la barca. Cuando en la barca sonó la campana, salté a la barca y me dirigí directamente al barquero, extendiendo la mano para saludar. El barquero se rió y me dio la mano. Varios días después, el barquero y el ayudante jugaban ajedrez. Yo miraba su juego. El barquero recibió jaque mate 2 veces. Después de esto, interrumpieron el juego. Yo, con señas, le propuse al barquero jugar ajedrez conmigo. El barquero me entendió y jugamos. Le di jaque mate. El barquero y el ayudante quedaron asombrados. Ese día, al amanecer, llegamos a la ciudad de Kuduz y veo que los pasajeros escriben solicitudes y las ponen en sobres. Yo, con señas, le pedí al barquero papel y pluma. Él me entendió, me dio pluma y papel. Me senté y escribí una carta. El barquero, viendo mi letra, se sorprendió mucho. Habiendo escrito la carta, la puse en un sobre y se la di al barquero. Él la llevó al Shah de esta ciudad. Resulta que a todos los que llegaban los hacían escribir para ver quién tenía qué letra. El Shah de esta ciudad necesitaba un secretario. El barquero le entregó mi carta al Shah. Le gustó mi letra y dijo: «Tráiganme a esta persona». El barquero, riéndose, le dijo al Shah: «Esto no lo escribió una persona, sino un mono. ¿Este mono suyo que escribe tan hermosamente?», preguntó el Shah. «No, no es mío. Se nos unió en el camino», respondió el barquero. «Y lo llevamos con nosotros». «Bien, tráigamelo», dijo el Shah. El barquero regresó, me tomó y me llevó al palacio. El Shah, al verme, me dio papel y me ordenó escribir. Sin apurarme, escribí hermosamente una solicitud. «Es la primera vez que veo que un mono escriba»,
declaró el Shah y me tomó como su secretario. Por la mañana, el Shah me llevó donde su esposa. Ella me dio de comer. El Shah tenía una hija muy erudita de 18 años. Envió a uno de los sirvientes por ella. La muchacha, entreabriendo la puerta, inmediatamente se fue de vuelta. «Entra, hija. Aquí, además de mí, la madre y el mono, no hay nadie más», dijo el Shah. «No, no entraré. Esto no es un mono. Esto es una persona», dijo ella. «Te llamé para que vieras al mono. Entra, te lo permito», objetó el Shah. La hija entró y nuevamente dijo: «Padre, esto es una persona. Esto no es un mono». «¿De dónde sabes esto?», dijo él. «Por supuesto que lo sé», respondió la hija. «Esta persona está encantada», declaró. El Shah le preguntó a su hija: «¿Se puede desencantarlo?». «Se puede», dijo la hija, «solo que es muy difícil hacerlo». «Hija mía, si puedes devolverle forma humana, hazlo. Lo tomaré como mi secretario», dijo el Shah. La hija no pudo negarse a la petición del padre. Toda la noche leyó conjuros y encantamientos misteriosos, y al amanecer me convertí en persona. El Shah y su esposa me felicitaron por el desencantamiento. Después de un poco de tiempo salimos al jardín del Shah y nos sentamos allí. En ese momento del cielo bajó una paloma. La muchacha se levantó del lugar y dijo: «Vino el Div que lo encantó. Vino a luchar conmigo». Pronunció encantamientos, se convirtió en un gran pájaro negro, voló y comenzó a pelear con la paloma. De repente, la paloma bajó a tierra, rodó por ella de lado a lado y se convirtió en perro. La muchacha rodó por tierra, se convirtió en león y siguieron peleando. Finalmente la muchacha se enojó, se convirtió en llama y quemó al Div. Una chispa de la llama me dio en el ojo y lo cegó, y la muchacha murió. La madre de la princesa inmediatamente murió de pena. El Shah se enojó y gritó: «Vete, bastardo, de mi ciudad. Quise hacerte el bien, y por tu culpa perdí a mi hija y a mi esposa». Y el Shah me expulsó de la ciudad. Yo, como estaba desnudo, huí sin mirar atrás, sufrí diversas desgracias, caminé muchos días y noches, llegué a esta ciudad. En la casa de té encontré a estos compañeros, y de la casa de té con ellos llegué donde ustedes. Terminó su relato el segundo ciego, el joven Guliam. «Karamat Khan, desata las manos y los pies a Guliam», dijo Mushtabar Khan. Ya tuvo suficiente con los tormentos que sufrió. Karamat Khan inmediatamente le desató las manos y los pies. Mushtabar Khan le dijo al tercer ciego: «Bien, joven, ahora es tu turno». Preso relato del tercer ciego. Yo también soy príncipe. Me llamo Bagram, soy hijo del Shah egipcio. Cada año una vez navegaba con mis amigos a la ciudad de Kudus para divertirme. Una vez llegó el momento de navegar a la ciudad de Kudus. Reuní a los amigos, nos subimos a una barca y navegamos a Kudus. Usualmente llegábamos a esta ciudad sin dificultades en 6 días. Esta vez nos sorprendió una tormenta en el camino. Las olas cubrían la barca. Pasaron 7 días y todavía no habíamos llegado a la ciudad de Kudus. La tormenta se calmó. Me acerqué al barquero y pregunté: «Hoy son 7 días que estamos en camino. ¿Por qué aún no vemos Kudus?» «Mi príncipe, por la tormenta y las olas hemos perdido el camino. Ahora sálvense sus vidas. Esa montaña en llamas que ven es magnética. Nos está atrayendo hacia ella», dijo el barquero afligido y lloró amargamente. Me asusté e inmediatamente me arrojé al río. La barca, atraída por el imán, chocó contra las rocas y se rompió. Nadé 2 días y 2 noches. Finalmente salí a la orilla. Miré alrededor. Veo que por todos lados me rodea agua. Ahora me muero, pensé y pensé, pero no se me ocurrió cómo salvarme de esta isla. Me cansé mucho en el camino. Decidí confiarme a la providencia y me acosté a dormir. Y vi en sueños al profeta Yithr, que me dijo: «Hijo mío, no te aflijas, levántate, camina 15 pasos adelante, allí habrá una choza desvencijada. No temas, pronuncia la bendición de Dios, abre la puerta y entra». En la pared derecha cuelga un fusil cargado que quedó del profeta Alí. Cuando lo tomes en tus manos, camina 20 pasos a la derecha,
y en una elevación verás un caballo fundido en cobre. En el caballo está sentado un hombre con un carcaj en las manos. Tú acércate sigilosamente a este hombre y dispárale. Por tu disparo él caerá al río y te traerá una barca. Tú en silencio, sin pronunciar oraciones, súbete a la barca. Él te sacará a la orilla del río. Este hombre es el dueño del agua. Salté del lugar. Déjame, pienso, probar mi sueño. Y caminé 15 pasos adelante. Me acerqué a la choza desvencijada. Bendiciéndome, abrí la puerta y vi en la pared derecha un fusil. Tomé en las manos el fusil. Estaba cargado. Salí y caminé a la derecha 20 pasos. Allí en una elevación vi un caballo de cobre y en él estaba sentado un hombre de cobre con un carcaj en las manos. Sin mostrarme a él, le disparé. Se cayó al río. En ese momento vi una barca que se acercaba a mí. En la barca había un hombre. Se acercó a mí y me miró. Entré silenciosamente en la barca. Cuando nos acercamos a la orilla, de la nada me comenzó a latir el corazón. Me invadió el miedo. Pronuncié: ¡Oh, Dios! El hombre inmediatamente me arrojó al agua y desapareció junto con la barca. Con gran dificultad salí a la orilla cubierta de bosque. De repente oigo aullido de lobo. En el bosque había un gran árbol. Del miedo me subí a él. Al día siguiente, sentado en el árbol, vi en el río una barca que navegaba. Yo estaba sentado y callado. La barca se detuvo. De ella a la orilla subieron 3 hombres y caminaron adelante 100 pasos hacia los matorrales espinosos. Arrancaron un arbusto espinoso, lo apartaron y ellos mismos de repente desaparecieron bajo tierra. Con sorpresa miraba todo esto, cuando de repente 2 de esos hombres salieron, se subieron a la barca y se fueron. Cuando desaparecieron de la vista, bajé del árbol y fui a ese lugar. Arranqué ese arbusto espinoso, lo aparté y ante mí apareció una puerta. La abrí, bajé bajo tierra y vi un camino largo. Caminé por este camino y llegué a otra puerta. Abriéndola, vi un cuarto lujosamente decorado. Salió a mi encuentro un joven y me dijo: «¡Alma mía, príncipe Bayram, no me mate!». Se echó a mis pies y lloró. Yo no conocía a este joven, por eso me sorprendí mucho. ¿De dónde le era conocido mi nombre y que yo era príncipe? «¿De dónde conoce mi nombre?», pregunté. El joven respondió así: «Yo soy Ibrahim, hijo de Salalbay de la ciudad del Cañón. Mi padre una vez consultó a los astrólogos y ellos predijeron que me mataría en 40 días el príncipe Bahram de Egipto. Mi padre, preocupado por la predicción, construyó aquí una casa y me escondió de usted. Hoy es el día 40. Sorprendido dije: «Esto es mentira. ¿Por qué habría de matarte sin motivo? No me has hecho ningún daño. Yo mismo he vivido días difíciles y aquí he llegado. Ahora seamos hermanos». El joven se alegró, se levantó de rodillas, me llevó al cuarto de abajo. El joven Ibrahim tenía preparada mucha comida variada. Yo había tenido hambre mucho tiempo y por eso comí con gusto. De repente, Ibrahim dijo: «En el cuarto de arriba hay una sandía. Ahora la traeré». «Siéntese usted, yo mismo la traeré ahora», respondí. Cuando subía por la escalera, Ibrahim dijo: «El cuchillo también está ahí, tómelo». La sandía era muy grande. Le clavé el cuchillo y comencé a bajar por la escalera, pero de repente tropecé. La sandía rodó hacia Ibrahim. El cuchillo se le clavó en el corazón y él murió inmediatamente. Me entristeció mucho y lloré. Mejor hubiera sido que yo muriera antes que comer sandía. No sabía qué hacer. Regresé a la superficie de la tierra. Nuevamente me subí al árbol y pasé allí la noche. Por la mañana, nuevamente en el río, apareció esa misma barca que había traído a Ibrahim. Esta vez llegaron 5 hombres. Entraron donde Ibrahim y después de un tiempo, llorando, sacaron su cuerpo, lo pusieron en la barca y se fueron. Cuando se fueron, bajé del árbol, fui a la casa de Ibrahim y viví allí varios días, alimentándome de los restos de comida. Una vez me subí al árbol y vi que el nivel del agua en el río había bajado. Me alegré y crucé a la otra orilla. Al día siguiente llegué a una ciudad desconocida para mí.
Aquí encontré a un derviche errante que oraba y lloraba. Me acerqué a él y pregunté: hermano, ¿por qué llora? Él respondió: si quieres saber sobre esto, ve al bazar, compra un carnero, mátalo y dámelo, y tú mismo envuélvete en la piel del carnero. Solo después de esto te diré la razón de mis lágrimas. Después de esto decidí: pase lo que pase, pero debo conocer el secreto de los derviches. Fui al bazar, compré un carnero, lo maté, la carne se la di a los derviches, yo mismo me metí en la piel del carnero y esperé. De repente voló el pájaro Semurg, me tomó y se elevó en el aire. Volando al desierto, quiso comerme, pero yo salí de la piel y corrí. El pájaro se asustó y voló. Nuevamente quedé solo en el desierto. En ninguna parte se veía vivienda. Fui a donde los ojos miraban y después de varios días de camino llegué a un jardín que se encontraba en el desierto. Toqué a la puerta. Salió una muchacha y le conté mis tribulaciones. La muchacha dijo: esta es la casa de la hija de la reina de todas las hadas. Le preguntaré. Si te permiten entrar, te daré respuesta. Se fue. Después de un tiempo a la puerta salieron varias muchachas, me tomaron del brazo y me llevaron donde la hija de la reina de todas las hadas. Dejándome con ella, ellas mismas salieron. Le conté a la reina todo lo que había vivido y pregunté: ¿por qué no vive en su ciudad, sino en el desierto? La muchacha respondió: mi padre es el rey de todas las hadas. Los Dips se enamoraron de mí. Para que no me robaran, mi padre construyó esta casa y jardín en el desierto y me escondió aquí. Cada 3 meses voy donde mi padre. Dijo que se llamaba Mojipari y contó su vida. Nos enamoramos. Mojipari declaró que en 3 días iría donde su padre y madre y traería su consentimiento para nuestro matrimonio. Después de esto haremos la boda, dijo, y viviremos como marido y mujer. La muchacha y sus 40 sirvientas se convirtieron en palomas y volaron, y yo me quedé allí solo, esperando el regreso de mi amada. En ese lugar había 40 jardines, uno mejor que otro. Aprovechando que estaba solo, decidí examinar el jardín 40 que Mojipari no quería mostrarme. Este jardín era el mejor de todos. En él florecían flores sorprendentes, maduraban frutos exóticos, cantaban ruiseñores y diversos pájaros. No quería irme de este jardín. Fui por el sendero y vi en el medio una gran piscina, decorada con oros y plata, y el agua en ella era tan transparente que se veía el fondo. Cerca de la piscina estaba como clavado un caballo, todo con arreos de oro. En la silla de oro colgaba un látigo de oro. Me prendé de este caballo, lo examiné por todos lados, me monté en él y golpeé con el látigo. El caballo se elevó en el aire, voló, me arrojó en el desierto, azotándome la cola en los ojos. Y entonces se me salió este ojo. Varios días vagué en el desierto, sufrí muchos tormentos y finalmente llegué a vuestra ciudad. Entré a la casa de té y me encontré con estos compañeros. Nos contamos nuestras vivencias y después vinimos a vuestra casa. Así terminó su relato el tercer ciego, el príncipe Bahram. Mujtabar Khan le dijo a Karamat Khan: desata las manos y los pies a Bahram. Karamat Khan inmediatamente le desató las manos y los pies. Ahora, comerciante, es su turno, le dijo Mujtabar Khan al visir. El visir declaró: yo soy visir del Shah de aquí, y este, junto a mí, es el mismo Shah. Al oír esto, Mujtabar Khan inmediatamente se levantó, y ella misma les desató las manos y los pies al Shah y al visir. Se montaron en caballos y se fueron. Los demás huéspedes se quedaron a pasar la noche en el jardín. Por la mañana, el Shah se sentó en el trono y le ordenó a uno de sus guardias: inmediatamente tráeme a las 3 muchachas que viven en la majalla de los comerciantes, y que vengan esos ciegos. El guardia se fue, y después de un tiempo trajo ante el Shah a Mujtabar Khan con sus hermanas y a los huéspedes. El Shah les ofreció lugar y se sentaron. El Shah le dijo a Mujtabar Khan: cuente lo que pasó ayer en su casa. ¿Por qué golpeó a los perros y después los acarició y besó y les dio pilaf en plato de oro?
Minsis. Relato de Mushtabarshan. Yo y mis hermanas somos hijas de Shoch Salim Bai, de ese barrio que usted mismo vio. Nosotras, de un mismo padre y una misma madre, éramos 5 hijas. Un día nuestros padres murieron. Después del padre quedó una gran riqueza. Nosotras, 5 hermanas, hicimos consejo y decidimos que viviríamos hasta la muerte con la riqueza dejada por el padre, y no nos casaríamos. En esto todas estuvimos de acuerdo. Pasábamos alegremente la vida en nuestra casa. Una vez, mis 2 hermanas menores, Adoyat Khan y Salamat Khan, decidieron casarse después de todo. Después de esto, dividimos toda la herencia en 5 partes, y 2 partes se las di a las 2 hermanas. Ellas tomaron su parte y se casaron. Yo me quedé en la casa con las otras 2 hermanas y vivimos como antes. 5 o 6 meses después, alguien tocó a nuestra puerta. Karamat Khan corrió y vio que era Adoyat Khan quien tocaba. Se echó a llorar y dijo: «Mal hice, hermanita, al no escuchar su consejo. Mi marido se gastó mi riqueza, me golpeó y me echó». Me dio pena, pues salimos del mismo vientre. 5 o 6 días después, nuevamente tocaron a la puerta. Karamat Khan salió y vio que era Salamat Khan quien había venido. Ella también, entrando, se puso a llorar. Salamat cayó en la misma situación que Adolat. A ella también su marido la despojó, la golpeó y la echó. Nuevamente todas juntas vivimos como antes. Como 2 meses después, Adoyat Khan y Salamat Khan nuevamente se dispusieron a casarse. Yo no estuve de acuerdo con su matrimonio. Ellas no quisieron escucharme. Dije: «Si se casan, no regresen más donde mí. Si las echan otra vez, no las recibiré en casa». Las hermanas dijeron: «No vendremos». No pude hacer nada con ellas. Se fueron de nosotras. Nuevamente quedamos 3. Un día los maridos de Adolat y Salamat las echaron. Nuevamente derramaron lágrimas, las compadecimos y las acogimos. Mucho tiempo vivimos alegres y tranquilas. Veo que la herencia del padre se agota, y una vez dije: «Hermanas mías, ahora no nos conviene holgazanear. 2 o 3 de nosotras deben ir a diferentes ciudades y dedicarse al comercio, de paso ver mundo. ¿Quién irá conmigo a comerciar?». Adoyat Khan y Salamat Khan manifestaron deseos de ir. «Está bien», dije. Al día siguiente nos vestimos con ropa masculina, compramos mercancías, nos subimos a un barco y partimos en viaje. Después de varios días llegamos a una ciudad. Dejamos las mercancías en la orilla y recorrimos todas las calles. Por todas partes, en las tiendas abiertas, se sentaban personas petrificadas. En los bazares estaban peatones y jinetes petrificados. Hasta la tarde anduvimos sorprendidas por la ciudad, cuando de repente, en una choza en la orilla, notamos fuego. Las 3 fuimos a ver qué había allí. Entramos a la casa donde se veía el fuego y vimos a un joven hermoso. Estaba sentado junto a una lámpara y leía un libro. Cuando entramos, dijo: «Extiendan cojines y siéntense». Nos sentamos. Comencé la conversación. «Hermanito, díganos, ¿cuál es la razón de que todo el pueblo de esta ciudad se haya petrificado?». El joven respondió: «El pueblo de nuestra ciudad se emborrachaba y se corrompía, por eso pagó». La ternura del joven, su habla suave, su trato cortés, me gustaron. Me abrí a él, que yo era muchacha. Entonces él me dijo: «Entonces casémonos». Estuve de acuerdo, pero le puse una condición. «Usted vendrá a Sherefieres a nuestra ciudad y allí haremos la boda». El joven estuvo de acuerdo con esto. Por la mañana cargamos en el barco nuestras mercancías y navegamos a la patria. Un día antes de llegar a nuestra ciudad, de noche, cuando todos dormían, Adolat y Salamat pusieron al joven en un saco, lo ataron y lo arrojaron al río. Por la mañana miro y no se ve al joven por ninguna parte. Pregunto a las hermanas, dicen: «No lo vimos». Corrí y le pregunté al capitán. Él me dice: «De noche tus hermanas pusieron al joven dormido en un saco y lo arrojaron al río». Entonces caí en desesperación y lloré mucho. Maldije a mis hermanas. Llegando a la ciudad, les dije: «Yo les hice mucho bien, pero ustedes actuaron peor que perros.
Ahora renuncio a todo y las abandono. Llorando, me fui al desierto. 2 días después, me encontré con una serpiente blanca. Me aparté a un lado. La serpiente pasó junto a mí. Seguí adelante y me encontré con una serpiente negra. Tomé en las manos una gran piedra y le destrocé la cabeza. Seguí adelante, pero pronto me cansé y me acosté. Cuando desperté, vi que junto a mí estaba sentada una hermosa muchacha. Me saludó, preguntó de dónde y a dónde iba. Le conté la historia de mi vida. Entonces la muchacha dijo: «No se aflija, hermana, regrese a casa». «No», dije, «no iré a casa». La muchacha declaró: «Yo convertí a ambas hermanas suyas en lo que usted quería. Usted me prestó un gran servicio, me libró de la muerte y yo también le presté un servicio». Me sorprendí y pregunté: «¿Qué servicio le presté? La veo por primera vez hoy». La muchacha respondió: «Yo soy hija del rey de todas las hadas. Un div se enamoró de mí y quería casarse conmigo. Yo me convertí en serpiente blanca y huía de él. Usted me dio paso cuando me perseguía el div en forma de serpiente negra. Usted lo mató. Si usted no lo hubiera matado, yo habría perecido. Por su servicio, yo convertí a sus hermanas ofensoras en perros y las puse en cadena en su patio. Regrese a casa, viva y no tema nada. Si tiene dificultades en la vida, queme uno de estos cabellos míos y vendré a ayudarle». Me dio 3 cabellos arrancándoselos de su cabeza y desapareció. Después de estas palabras, regresé a casa. Veo, y en realidad mis hermanas en forma de 2 perros están sentadas en cadena en mi patio. Así nosotras, 3 hermanas, volvimos a vivir como antes. Cuando golpeo a los perros, significa que recuerdo al joven arrojado al río y me invade la ira, y los beso y alimento, porque de todas maneras son mi sangre y me dan pena. El Shah preguntó: «¿Y quiénes son esos luchadores?». Mujtabar respondió: «Son nuestros sirvientes. Los mantengo para que me ayuden en momentos difíciles». Aquí terminó su relato Mujtabar Khan. Entonces el Shah le preguntó: «¿Se puede devolver a sus hermanas apariencia humana?». «No sé. Es posible que solo el hada pueda hacerlo», respondió Mujtabar Khan. El Shah dijo: «Entonces queme un cabello, que venga esa hada». Mujtabar Khan quemó un cabello, y el hada en el mismo minuto apareció, preguntando: «¿Qué servicio se necesita?». El Shah preguntó: «¿Se puede convertir a los perros en personas?». El hada respondió: «Si Mujtabar Khan quiere, puede devolverles su aspecto anterior». Trajeron a los perros. El hada pronunció conjuros y se convirtieron en Adoyat Khan y Salamat Khan. El Shah vio que estas mujeres jóvenes, una era más hermosa que la otra. Entonces, nuevamente, le hizo una pregunta al hada: «¿Se puede devolver la vista a estos ciegos?». El hada miró y dijo: «A Guliam y Bahram se les puede devolver la vista, ya que esto es por hechicería, pero a Shoyak no se puede, ya que fue cegado por una persona». «Bien», dijo el Shah, «devuélvele la vista a Guliam y Bahram». El hada leyó un conjuro y ellos se volvieron videntes. «Ahora permítanme retirarme», dijo el hada. El Shah le dio permiso. El hada se despidió y desapareció. El Shah, consultando con su sabio visir, decidió casarse él mismo con Mujtabar Khan y a la menor, Karamat Khan, dársela a su hijo. A las otras 3 hermanas decidió casarlas con Shoyak, Guliam y Bahram. El Shah escribió cartas a los padres de Guliam y Bahram, comunicándoles que sus hijos habían aparecido y que los casaría en su ciudad, y por eso les pedía venir a la boda. Los padres de los hijos perdidos, leyendo las cartas, se alegraron mucho. Tomando ricos regalos, partieron a la ciudad del Shah. 40 días y noches festejó el pueblo, celebrando las bodas. Después, los 2 Shahs, tomando a sus hijos y nueras, partieron a sus ciudades. A Shoyak el Shah lo tomó como visir. Así todos olvidaron sus tormentos y penas y lograron el cumplimiento de sus deseos.